Muy buenos días. Más allá del toloache utilizado por distintos grupos indígenas como los huicholes para ceremonias de transición o por las malvadas mujeres ante los indefensos hombres en busca de robarles un amor no correspondido, ¿siempre hemos sido un país de drogas? ¿El narco ha vivido eternamente en nuestro país o hay un antes y un después detrás de esta cultura dedicada al tráfico ilegal de sustancias? Como todo en la vida, la versión de los hechos depende del lado del río en el que te encuentres. Para el investigador del Centro de Estudios de México y Estados Unidos, Froilán Enciso, uno de los posibles orígenes del narcotráfico en nuestro país pudo haberse generado en Sinaloa con la llegada de los chinos. Relatos populares cuentan que en 1911, proveniente de Hong Kong, llegó a estas tierras Lai Shanwong, quien después de servir como médico junto a los revolucionarios del noreste, empezó a practicar la medicina naturista en el municipio de Badiraguato, donde cultivaba distintas plantas, entre las que se encontraba la amapola, principal ingrediente de sus medicamentos debido a sus efectos narcóticos y curativos del opiácido, sustancia que al tiempo se ganó el interés de algunos vivales que vieron en el producto una ventana de oportunidad. Esto no culpa de ninguna forma a los chinos, solo marca uno de los tantos inicios que derivó en una lucha contra quienes se dedicaban a la siembra de este tipo de productos, perseguidos ya desde el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines, quien ordenó ejecutar una campaña antinarcóticos en la zona de Mazatlán para evitar que el negocio se propagara, dando como resultado, desafortunadamente, lo que ya todos conocemos. Durante los 70, el boom en el consumo interno de drogas fue alarmante. A esto se sumaron nuevas sustancias provenientes de Sudamérica y Europa y con ello el nacimiento de una cultura en torno a quien hace de la producción, tráfico y venta su estilo de vida. Desde santos como Jesús Malverde hasta películas que narran la historia de los grandes capos, pasando claro por los narcocorridos que ensalzan las hazañas de matones o libros que narran cómo hombres y mujeres comunes y corrientes amasaron grandes fortunas que los sacaron de la pobreza, la narcocultura genera en la sociedad una sensación de que ahí se encuentra el camino fácil a una vida de comodidades sin tanto esfuerzo. A últimas fechas, literatura como El zar de Antonio Gallegos Uribe, Trabajos del reino de Yuri Herrera o La reina del sur de Arturo Pérez Reverte muestran las distintas caras del narco que en algunos casos, al ser llevadas a la pantalla, generan una extraña atracción en millones de espectadores. Al final, ¿qué nos deja todo esto? ¿Una apología del crimen o un reflejo de la realidad que tambalea principios, ideas y conocimientos ante una sociedad que pareciera prefiere voltear a otro lado en lugar de trabajar en la parte que nos corresponde? No le vamos a quitar la responsabilidad al narco ni a las autoridades, pero también como sociedad tenemos que ponernos a trabajar. Fíjate que aquí hay muchas cosas. Tú platicabas la historia del narcotráfico en México, es muy interesante. Además de todo, el opio fue algo de lo que se llevó a las casas de citas por parte de las matronas. El primer asesinato que hubo en México entre grupos de narcotraficantes lo hizo una matrona en contra del grupo de chinos para quedarse con el opio precisamente y poderlo vender. Toda esta historia yo le recomiendo muchísimo que busque, compre y de verdad analice un libro que se llama El narco en México de Guillermo Valdés. Guillermo Valdés fue director del CISEN, le sabe un poco al asunto y el libro está maravilloso porque de verdad es un compendio, no es un asunto de opinar, es exactamente desde cómo empezó el narco en México, cómo se da la prohibición en los Estados Unidos de la marihuana, que era principalmente utilizada por los mineros para aguantar las grandes jornadas de trabajo, cómo fue evolucionando esa prohibición hasta llegar a México, porque en México era mal visto en algunos círculos sociales, pero no estaba prohibido, hasta el día de hoy, de cómo ha avanzado, por supuesto, la violencia entre los cárteles. Yo creo que es muy importante que conozcamos cómo inició el narcotráfico en nuestro país y cómo evolucionó para tener un panorama claro de cómo poderlo solucionar. Y creo que este libro es una buena alternativa. Exactamente, conocer esas dos caras, porque de repente también a nivel mediático solo nos quedamos con lo bonito, con el glamour, con el dinero, con los correos, y se nos olvida esta parte que es muy peligrosa, ¿no? Sí, yo sí le pido un favor. A veces hemos pecado de irresponsables los medios de comunicación. Esta gente, aunque los vean guapos, son actores, aunque los vean simpáticos, son verdaderamente unos asesinos que no tienen absolutamente nada de piedad por nadie y además de todo que han perdido el honor, porque antes por lo menos los narcotraficantes tenían un código de ética y se comportaban y respetaban ciertas cosas. Ahora son una partida de bandidos, de locos, de orangutanes que se matan entre ellos y matan a las demás personas y hasta se equivocan. Antes los sicarios eran un poquito más... Eran profesionales. Sí. Ahora creo que están tuertos los sicarios o deben de estar viscos porque ya cada semana tenemos una equivocación de sicarios. Así que de verdad no nos deje caerse en esa lisonja de las cosas que ve en la televisión. Son asesinos, son envenenadores de gente que sí han llenado a veces en la sociedad un vacío que deja el gobierno y que pues le dan satisfactorios a la gente, eso es evidente. Pero no se olvide, son asesinos. Punto final.
Y pues sí, y que no se nos olvide, como dice Carlos, ¿no? Que el que la hace la paga, al fin y al cabo. Que tengan cuidado. No hay una sola historia de narcos, si usted se fija, que termine bien. No hay una, ¿eh? Revise la que quiera. No hay una que termine en un cuento de hadas. Todas terminan en un charco de sangre. Hacemos una pausa, volvemos con usted, no se vaya. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.